En el año 711, un ejército musulmán cruzó desde el norte de África hacia España y procedió a conquistar la mayor parte de la península. En 1212, un ejército cristiano de coalición derrotó de manera decisiva al último gran poder musulmán en la península ibérica, los almohades. Finalmente, en 1492, los reyes católicos de Aragón y Castilla sometieron a Granada, el último bastión musulmán en la franja sureste de la península. Este largo periodo de la historia abarca uno de los grandes enfrentamientos de la Edad Media, la batalla por España, librada entre poderes musulmanes y cristianos. Así, la historia de la Iberia medieval se ha vuelto casi legendaria como la Reconquista, comenzando con la invasión musulmana en 711 y concluyendo finalmente con la caída de Granada en 1492. La Reconquista coincide con muchos desarrollos clave a lo largo de toda la historia medieval. La primera fase, de 711 a 1031, fue una era de dominio musulmán casi incuestionable, en la que los emires y califas de Córdoba eran el poder hegemónico en la península. Esto refleja el florecimiento y triunfo general de la civilización islámica en todo el mundo mediterráneo durante la Alta Edad Media. La segunda fase, de 1031 a 1212, vio el surgimiento de los estados cristianos del norte, que recuperaron considerables territorios de los musulmanes y representaron una verdadera amenaza existencial para las regiones islámicas restantes. Mientras tanto, los movimientos bereberes militantes del norte de África les dieron pelea a los cristianos, contraatacando y logrando éxitos cruciales. Esto refleja desarrollos más amplios, con el occidente cristiano latino en ascenso en toda Europa y el mundo musulmán enfrentándose de repente a un competidor poderoso y en expansión. La tercera fase, de 1212 a 1492, fue una era de hegemonía cristiana, que comenzó con la conquista de una gran extensión de tierras musulmanas a mediados del siglo XIII. Después de esto, un pequeño territorio musulmán resistió en el Emirato de Granada, que perduró durante 2 siglos más antes de ser finalmente liquidado por Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Aquí la situación española ya no refleja tan claramente los desarrollos más generales. En Tierra Santa, un Islam recién triunfante estaba derrotando a las fuerzas cruzadas, mientras que los turcos otomanos comenzaban su larga historia como una gran potencia mundial. Sin duda, la historia de la conquista árabe y la posterior reconquista impactó enormemente el carácter general de las naciones que llegarían a ser España y Portugal. Es una historia fascinante y la cubriremos por completo en esta serie. La península ibérica, cuando los árabes la conquistaron en el año 711 después de Cristo, ya podía presumir de una historia larga y rica. San Isidoro de Sevilla, una de las figuras más influyentes de la iglesia medieval temprana y un gigante de la literatura visigoda, escribió en el año 624 después de Cristo: de todas las tierras desde Occidente hasta las Indias, tú, España, oh Madre Sagrada y siempre afortunada de príncipes y pueblos, eres la más hermosa. Con razón, eres ahora la reina de todas las provincias, de la cual no solo Occidente, sino también Oriente, toma prestadas sus luces brillantes. Eres el orgullo y el adorno del mundo, la parte más ilustre de la tierra, en la que el pueblo godo es gloriosamente prolífico, se regocija mucho y florece grandemente. Iberos, celtas, cartagineses y griegos ya se habían asentado en España mucho antes de que los romanos comenzaran su conquista en el 218 a.C. El impacto romano resultó perdurar. España se volvió latina en su idioma, leyes y cultura. Durante los días de la paz romana, se estableció una enorme red de caminos y la economía floreció. Esto resultó en una civilización urbana próspera. Con la romanización llegó la cristianización. La religión de Cristo llegó a dominar España en la última época romana y perduraría como una fuerza poderosa desde entonces. Al comienzo del siglo, los vándalos, alanos y suevos ocuparon el sur, oeste y norte, trayendo guerra y destrucción a los hispano-romanos, quienes parecían incapaces de defenderse. Al final del siglo, los visigodos, la más vigorosa de las tribus germánicas que entraron a España, se establecieron en Castilla la Vieja, donde su legado ha resonado desde entonces en la genética local, el idioma y los nombres de lugares. Con el tiempo, sometieron a las demás tribus y tomaron el control de los últimos puestos romanos. Finalmente, en el siglo VII, su dominio se extendió por toda la península.
El gran fracaso de los visigodos fue su incapacidad para establecer una sucesión hereditaria. La guerra civil fue siempre una característica constante de su gobierno y jugó un papel clave en el colapso bastante rápido del reino ante los invasores musulmanes. Los visigodos siguieron siendo una minoría de quizás 200 a 300 mil, gobernando sobre una población hispano-romana de unos 6 a 9 millones. Bajo tales condiciones, los conquistados ejercieron una influencia considerable sobre los conquistadores. Los visigodos germánicos, que admiraban la civilización romana, se latinizaron completamente. Los reyes visigodos emularon a los antiguos emperadores romanos y los jefes visigodos asumieron el papel de aristócratas hispano-romanos. La persistencia del término Hispania para la región, en lugar de un nombre germánico, es testimonio de la duradera influencia latina. La mayoría de los visigodos se convirtieron en campesinos en el Alto Valle del Duero, usando antiguos nombres germánicos como Alfonso y Fernando, cantando sus poemas épicos y manteniendo sus leyes consuetudinarias. En otros lugares, los sistemas romanos perduraron prácticamente sin cambios. Sin embargo, la piratería musulmana y vándala rompió las antiguas rutas comerciales del Mediterráneo y a los reyes visigodos les resultó difícil unificar a sus pueblos sometidos. Durante este periodo, alegar tener sangre visigoda era un símbolo de alto estatus y también resaltaba las divisiones sociales. El obstáculo más problemático para el dominio visigodo en la península era la religión. Los visigodos eran arrianos y la gran mayoría de sus súbditos seguían el rito católico ortodoxo de Roma. El problema finalmente se resolvió en el año 587, cuando el rey visigodo anunció su conversión al catolicismo. A la muerte del rey Requesvinto en 672, la España visigoda estaba en la cima de su desarrollo. La península estaba unida, el conflicto religioso había sido superado y los logros culturales eran mayores que los de cualquier otro estado sucesor germánico posterior a Roma. Sin embargo, el gobierno aún lidiaba con debilidades esenciales. Reyes anteriores habían intentado, pero fracasaron en hacer que la monarquía fuera hereditaria. La corona seguía siendo electiva, lo que fomentaba la rebelión y las disputas entre los nobles. Tras la muerte de Requesvint, los obispos y magnates estaban ansiosos por evitar que la familia del difunto rey intentara reclamar el trono, así que se reunieron de inmediato para una elección. La corona fue otorgada a Wamba, pero justo cuando asumió el trono, estalló una rebelión en Septimania. El nuevo rey envió al duque Paulo para sofocar el levantamiento, pero el duque, en cambio, se unió a los rebeldes y se proclamó rey. Wamba estaba enfrentando una revuelta vasca en el norte cuando se enteró de la traición del duque Paulo. De inmediato marchó sobre Septimania y logró derrotar al duque, quien fue condenado a prisión de por vida. El éxito de Wamba casi fue frustrado por el antiguo problema de los reyes visigodos de España, la dificultad para reclutar tropas. Los nobles a menudo eran reacios o incluso hostiles a apoyar a su rey en el campo de batalla, y los campesinos no mostraban interés en las interminables guerras civiles. Para remediar la situación, Wamba decretó que todos los nobles, hombres libres y clérigos estaban obligados por ley a responder a una convocatoria del rey. Esto fue la reactivación de una antigua costumbre, pero fue muy mal recibido tanto por el clero como por la nobleza. Wamba había mostrado una energía impresionante durante su reinado, que terminó abruptamente en el año 680, cuando el rey cayó enfermo. Los cortesanos asumieron que estaba muriendo. Siguiendo la costumbre visigoda, Julián, obispo de Toledo, tonsuró al rey y lo vistió con ropa penitencial. Algunas fuentes describen todo el asunto como un complot tramado por el obispo Julián y Herbigio, un sobrino nieto del difunto rey Quindisvint. Wamba se recuperó y se encontró legalmente privado del derecho a gobernar, por lo que renunció al trono en favor de Herbigio. La coronación de Herbigio no fue aceptada por toda la élite visigoda. Para combatir las dudas sobre su legitimidad, convocó un concilio en Toledo en 681 bajo la autoridad del obispo Julián. El concilio liberó a todos los magnates españoles de sus obligaciones con Wamba. Herbigio intentó neutralizar cualquier resistencia restante casando a su hija con el sobrino de Wamba, Equica, a quien Herbigio nombró como su sucesor. Pero apenas murió Herbigio, Equica repudió a la hija de Herbigio y renunció a su alianza con la familia del difunto rey. Luego se dedicó a castigar a todos aquellos que sospechaba de traición.
endureciendo la resistencia entre la facción de Erbigio. Égica intentó consolidar a su propia familia como la dinastía hereditaria de la monarquía. Nombró a su hijo Witiza como su heredero y promovió a su familia a puestos clave de poder. Esto provocó resentimiento que se agravó cuando Witiza resultó ser un mal gobernante preocupado principalmente por mantener relaciones con mujeres. Podemos ver entonces cómo la monarquía visigoda, en sus últimos años, estaba en un estado realmente lamentable. El crónico faccionalismo y los conflictos civiles culminaron con el desastroso reinado de Witiza. El gobierno de este rey vengativo, hedonista e ineficaz llegó a su fin en el año 710. Al año siguiente, los ejércitos del norte de África destruirían por completo el estado visigodo. La historia de cómo sucedió todo esto constituye uno de los capítulos más intrigantes y confusos de la historia de España. Witiza, rey de la España visigoda, murió en el año 710 después de haber pasado gran parte de su reinado intentando consolidar una monarquía hereditaria. Su hijo, Aquila, fue proclamado rey en el noreste, pero la mayoría de los nobles se opusieron a esto. Los opositores de Witiza controlaban la ciudad real de Toledo y reconocieron a Roderico, nieto del difunto rey Chindasvinto, como el nuevo monarca del reino visigodo. La facción de Witiza parecía derrotada, pero en lugar de aceptar la situación y reconocer a Roderico, intentaron encontrar otra ruta hacia el trono. Una de las estrategias que emplearon fue enviar mensajeros a los musulmanes de África pidiendo ayuda para organizar una rebelión. Durante siglos, el enigmático conde Julián ha ocupado un lugar destacado en los relatos sobre la conquista árabe de España. Su identidad exacta sigue siendo un misterio. Las crónicas árabes de los acontecimientos lo mencionan, pero los relatos cristianos no. Varios escritores modernos lo han identificado como un exarca bizantino que gobernaba Ceuta en la costa del norte de África, como un bereber cristiano que defendió Tánger contra los árabes, o como un noble godo con tierras en el lado español del estrecho de Gibraltar. Ninguna de estas opciones puede ser confirmada ni completamente descartada. Los cronistas árabes lo identifican como un opositor del último rey visigodo de España, Roderico. Aseguran que la oposición del conde comenzó después de que su hija fuera ultrajada por el rey. Así Julián contactó a los musulmanes del norte de África y conspiró con ellos para derrocar a los visigodos. Independientemente de la veracidad de esta historia, la península ibérica resultaba naturalmente atractiva para los árabes, que llevaban mucho tiempo triunfando. Habiéndose expandido tan rápidamente por el norte de África, España era un destino lógico para el Islam. Con sus filas reforzadas por los bereberes recién convertidos, los musulmanes del Magreb estaban en una posición poderosa. El conde Julián pudo haber defendido Tánger de ellos en 708 solo para verse obligado a reconocer su dominio en 709. Ese mismo año, Julián aparentemente realizó un reconocimiento de la península española, informando a los árabes que la península estaba mal defendida y asolada por conflictos civiles. Sea cual sea el caso, el gobernador musulmán del norte de África, Musa ibn Musair, consultó al califa de Damasco sobre la idea de una invasión. El califa recomendó precaución. Musa encargó a Tarif ibn Maluk llevar a cabo una expedición exploratoria. En julio del 710, Tarif cruzó el estrecho de Gibraltar con 400 hombres. Desembarcaron en la costa de Tarifa, que hasta el día de hoy lleva su nombre. Después de saquear Algeciras, Tarif regresó a África con un botín considerable y un informe prometedor. Musa quería saber más. Después de algunos meses, organizó una fuerza expedicionaria mucho más grande de 7.000 hombres, liderada esta vez por Tariq ibn Ziyad. Entre el 27 y 28 de abril del año 711, Tariq desembarcó en la roca de Gibraltar, a la cual le dio su nombre. En ese momento, Roderico, rey de los visigodos, estaba en campaña en territorio vasco. Cuando se enteró de la invasión del sur, se apresuró a Córdoba y reunió un ejército. Tariq reaccionó con admirable cautela. En lugar de avanzar hacia el interior y exponer a su ejército a un ataque, permaneció en Algeciras. Llegaron refuerzos desde África, aumentando su ejército a un total de alrededor de 12.000 soldados. Poco después, el ejército del rey Roderico se enfrentó a las fuerzas invasoras de Tariq en la batalla de Guadalete.
La fecha era el 19 de julio del año 711. Roderico tenía la ventaja numérica, pero su coalición no era sólida. Cisberto y Opas, miembros de la facción de Guatiz, comandaban los flancos del ejército de Roderico y durante la batalla se retiraron, dejando al centro de Roderico enfrentarse solo a los musulmanes. Según algunas fuentes, Cisberto y Opas estaban en contacto con Tarik y planearon esta traición con anticipación. Los visigodos fueron completamente derrotados. El propio Roderico desapareció en el combate. Después, los musulmanes encontraron el corcel blanco del rey caído, adornado con una silla de oro incrustada con rubíes y esmeraldas. Los bereberes curtidos en batalla lucharon unidos y con un espíritu indomable. Para Tarik la victoria fue total. Con solo esta batalla, la monarquía visigoda fue prácticamente aniquilada. Los hijos de Guatiza estaban equivocados si creían que su traición les daría el trono. El Islam había triunfado y con él surgió un nuevo orden. Tarik entendió que había descabezado a la cúpula del poder visigodo. Su misión, que originalmente era de reconocimiento, ahora estaba a punto de conquistar España. Esta fue una de las grandes victorias en la historia del Islam. El estado fracturado de la monarquía visigoda dejó poca fuerza institucional para resistir a los invasores árabes. Con Roderico muerto, el estado frágil prácticamente colapsó y los musulmanes pudieron expandir su control de la península bastante rápido. Cerca de Écija, Tarik derrotó a los restos del ejército visigodo, luego envió fuerzas para tomar Córdoba y para saquear y devastar los territorios alrededor de Granada y Málaga. Luego marchó hacia Toledo, donde gran parte de la ciudadanía, incluido el arzobispo, había huido en pánico. A su llegada no encontró oposición significativa y Toledo pasó a manos musulmanas. Las fuentes árabes proporcionan descripciones detalladas de toda la riqueza y el oro que los hombres de Tarik encontraron en la ciudad. Entre el botín se encontraba una antigua mesa de oro macizo, ornamentada con joyas, que según se informa, alguna vez adornó el templo de Salomón. El cronista Ibn Abd al-Hakam describe la escena. La mesa fue valorada en 200.000 dinares debido a sus piedras preciosas. Tarik tomó todas las joyas, armaduras, oro, plata y vajilla que encontró allí, y además de eso, adquirió riquezas como nunca antes se habían visto. La población local hispano-romana, desmoralizada por largos años de luchas internas visigodas, ofreció poca resistencia mientras los contingentes bereberes sometían las zonas rurales. Tarik recompensó a los hijos de Guatiza, otorgándoles sus propiedades ancestrales. Otros nobles visigodos buscaron acuerdos similares. En el pasado, la nobleza visigoda había peleado frecuentemente por la corona y el reino carecía de la estructura necesaria para una resistencia regional contra un invasor decidido. Así que los nobles hicieron en su mayoría lo que habían hecho en el pasado. Intentaron negociar, tratando de quedarse con lo que pudieran del botín después del desastre. Solo que esta vez hicieron tratos con los conquistadores árabes en lugar de con una dinastía rival gobernante. Ahora, cuando ya era demasiado tarde, las enfermedades crónicas del estado visigodo eran demasiado evidentes. Mientras tanto, de regreso en el norte de África, Musa estaba enfurecido por el éxito de Tarik. Él envió una misión de reconocimiento, no de conquista, y consideró la subyugación de España por parte de Tarik como un acto de desafío. Temía que el jefe bereber intentara establecerse como el gobernante independiente de España. Esto fue un mal presagio, que anunciaba siglos de conflictos internos entre los poderes musulmanes de España, los cuales durarían hasta que los últimos emires fueran derrotados en el siglo XV. Reuniendo un ejército de 18.000 árabes, Musa cruzó el estrecho de Gibraltar en junio del 712, llegando a Algeciras. Inmediatamente dirigió su atención a los pueblos que Tarik había pasado por alto. Sevilla cayó ante él después de un asedio de varios meses. Luego avanzó hacia Mérida, donde se encontró con una feroz resistencia de los nobles visigodos. Los visigodos resistieron durante el invierno, pero finalmente se rindieron en junio del 713. Un noble visigodo llamado Duque Teodomiro llegó a un acuerdo con Musa. Los detalles de su acuerdo se han conservado, lo que arroja luz sobre acuerdos similares alcanzados entre las élites visigodas y los conquistadores musulmanes. Musa le concedió a Teodomiro el gobierno de su ducado, prometiendo no dañar a sus súbditos ni a sus iglesias. A cambio, Teodomiro y sus seguidores no debían dañar a los musulmanes, ni ayudar a sus enemigos, ni dar refugio a fugitivos. Teodomiro aceptó pagar un tributo anual. Finalmente, Musa avanzó hacia Toledo. Cerca de Talavera se encontró con Tarik,
a quien golpeó en la cabeza con su fusta, reprochándole su avaricia, rebeldía y desobediencia. Debe haber sido inquietante para muchos de los soldados presenciar la humillación pública del gran conquistador de España a manos de su superior. Y aún así, Musa y Tarik parecían dejar de lado sus diferencias. Se establecieron juntos en Toledo y enviaron mensajeros al califa en Damasco para informarle de la milagrosa conquista de España. En 714, Musa estaba en Zaragoza, consolidando el control musulmán de la región, cuando recibió un llamado del califa. Debía presentarse en Damasco de inmediato. Musa pudo haberse sentido inquieto por tal orden, pero no se atrevió a desobedecer. Ese verano dejó a su hijo Abd al-Aziz para gobernar España y emprendió el viaje a través del norte de África. Llevando coronas de oro y trayendo una inmensa cantidad de botín y esclavos de España, Musa y Tarik llegaron a la gran capital musulmana. Allí, el califa despojó a Musa de sus honores acusándolo de corrupción. El califa estaba tan enfurecido que casi manda crucificar a Musa, pero en su lugar decidió imponerle una fuerte multa al desafortunado gobernador. Ninguno de los conquistadores musulmanes de España volvería a ver jamás su preciado trofeo. Ambos morirían en Siria en el olvido, un final extraño para los hombres que lograron uno de los triunfos más destacados en la historia del Islam. España ahora formaba parte del Dar al-Islam, y Córdoba brillaría como uno de los epicentros de la civilización musulmana. Al-Ándalus era el nombre que los árabes le dieron a este nuevo territorio que habían conquistado. Sin embargo, los musulmanes nunca lograron someter toda la península. Muy al norte, la resistencia cristiana se consolidaría en torno a un noble visigodo audaz y desafiante, Pelayo de Asturias. Las acciones audaces de este Pelayo asegurarían la supervivencia de la soberanía cristiana en un remoto puesto avanzado y darían inicio a la lucha de siglos conocida como la Reconquista. Después de la conquista omeya de España, conocida como Al-Ándalus por los musulmanes, el califa en Damasco tomó medidas para asegurar que la península permaneciera bajo su control. Quería evitar que un aventurero musulmán ambicioso se estableciera como rey independiente de Al-Ándalus. En 715 hizo que sus hombres asesinaran al hijo de Musa, Abd al-Aziz, en la mezquita de Sevilla. A partir de ahora, el califa nombró gobernadores, emires directamente y solo por periodos breves. Estos emires impusieron el dominio omeya en regiones donde Musa solo había hecho una demostración de fuerza. Esto permitió a los omeyas dominar prácticamente toda la península ibérica. Solo una región resistió efectivamente el dominio musulmán, las montañas de Asturias en el norte. El estatus legal de los conquistados se determinaba por la religión. Según la ley islámica, los cristianos y los judíos eran considerados gente del libro, aquellos que habían recibido alguna revelación divina a través de escritos sagrados. A estos dos grupos no se les obligaba a convertirse. A cambio, debían someterse al gobierno omeya y pagar un impuesto personal, conocido como la yizia, a las autoridades musulmanas. A quienes se habían rendido a menudo se les permitía conservar sus tierras. Aquellos que habían sido sometidos por la fuerza eran despojados de sus propiedades y podían ser reducidos a la esclavitud. Las tierras confiscadas, así como las propiedades de la Iglesia y del Estado, se dividían entre la élite musulmana, reservándose una quinta parte para el califa mismo. Los cristianos sometidos al dominio musulmán empezaron a adoptar algunas de las costumbres de los árabes. Llegaron a ser llamados mozárabes, es decir, como árabes. Las comunidades mozárabes existían en Toledo, Córdoba, Sevilla, Mérida y otras ciudades. Eran gobernadas por sus obispos, quienes rendían cuentas a los administradores musulmanes. Con el tiempo, muchos cristianos y judíos se convirtieron al Islam. Los conversos y sus hijos ya no estaban sujetos al impuesto de la yizia. Por lo tanto, las autoridades musulmanas a menudo no estaban muy entusiasmadas con las conversiones. Los esclavos también podían obtener la libertad al convertirse. Sin embargo, los descendientes de los conversos fueron despreciados durante mucho tiempo por la clase original de conquistadores árabes. Durante muchos años, solo aquellos emparentados con los primeros pobladores musulmanes eran elegibles para los puestos más altos en la sociedad y el gobierno. Durante este periodo temprano, los omeyas de España comenzaron a penetrar en Francia. En ese momento, Francia estaba gobernada por la decadente dinastía merovingia,
que pronto sería usurpada por los francos carolingios bajo Carlos Martel. Para el año 717 los musulmanes gobernaban Barcelona, desde donde se podían lanzar ejércitos más fácilmente a través de los Pirineos. Narbone cayó ante los omeyas en el año 720. Desde ahí, los musulmanes realizaron incursiones hasta Toulouse, aunque en 721 fueron derrotados mientras luchaban contra Odo, duque de Aquitania. 4 años después, los musulmanes capturaron Carcasona e incluso saquearon Borgoña. Desde los días de Tarik y Musa, las guarniciones musulmanas mantenían fortalezas en las zonas altas de la península ibérica. Pero en las zonas remotas de los Pirineos centrales, el dominio omeya apenas podía extenderse. Entre los riscos del noroeste, los rebeldes cristianos se congregaban. Estos eran visigodos que huían de la dominación omeya, así como los montañeses de Cantabria y Galicia. Juntos, estos guerreros duros y resistentes sentarían las bases para el naciente reino de Asturias y la futura reconquista de España. El primer líder de esta resistencia cristiana fue un noble visigodo llamado Pelayo. Nuestras fuentes más antiguas sobre su vida son escasas, y sigue siendo una figura de origen oscuro. Supuestamente era sobrino nieto del rey Rodrigo. Relatos posteriores afirmaron que había nacido en el seno de la Casa Real, pero esto pudo haber sido un intento de establecer el reino de Asturias como el estado sucesor legítimo de la extinta monarquía visigoda. Lo más probable es que Pelayo simplemente fuera un noble motivado y audaz que levantó la bandera de la rebelión y reunió a un grupo de guerreros cristianos para su causa. Un relato del levantamiento de Pelayo nos llega de una fuente tardía, la crónica del siglo IX de Alfonso III. La crónica describe a Pelayo como el portaespadas de los reyes visigodos. Aparentemente Pelayo, como muchos nobles visigodos, se había sometido a Munuza, uno de los lugartenientes de Tarik y gobernador de Gijón. Munuza se sintió atraído por la hermana de Pelayo, así que envió a Pelayo a Córdoba en una misión diplomática. Después de que Pelayo partió en este viaje, Munuza tomó a la hermana de Pelayo como una de sus esposas. Cuando Pelayo se enteró de esto, se enfureció. De inmediato renunció a su sometimiento a los omeyas, reunió a un grupo de rebeldes a su alrededor y se internó en las montañas para iniciar una resistencia. Como esta historia nos llega de un relato posterior, no puede ser confirmada ni completamente descartada. Los historiadores han señalado a menudo que parece una historia demasiado buena para ser verdad, y si no es completamente legendaria, podría contener adornos posteriores. Pero por otro lado, si algún día descubriéramos que la historia realmente estaba basada en hechos, no sería la primera leyenda que nos sorprende por ser real. Lo que la historia sí confirma es que en algún momento durante los primeros años después de la conquista árabe, Pelayo inició una rebelión cristiana en las montañas de Asturias, y los omeyas tomaron medidas para aplastarlo. El emir envió una fuerza expedicionaria al norte, liderada por el general Al-Jama, acompañado por el obispo Alpas de Sevilla, uno de los visigodos que traicionó a Roderico en la batalla de Guadalete. La crónica de Alfonso III proporciona detalles del encuentro, aunque nuestra comprensión de la batalla que siguió sigue siendo poco clara. Pelayo y sus fuerzas tomaron posición en una cueva en el monte Alceba. Allí fueron rodeados por el ejército musulmán. Al-Jama envió al obispo Opas a negociar con Pelayo. Opas instó a Pelayo a rendirse, insistiendo en que sería recompensado con grandes riquezas si solo se sometía a los omeyas. Pelayo se negó. Al-Jama lanzó ahora sus fuerzas contra los hombres de Pelayo y la batalla comenzó. Allí, entre los riscos y peñascos empinados, los montañeses cristianos vencieron a sus atacantes. Derrotados, los musulmanes huyeron por el terreno traicionero. Los hombres de Pelayo los persiguieron, matando a muchos de ellos. Muchos de los soldados de Al-Jama murieron en una avalancha o se ahogaron en el río. Al-Jama fue asesinado y el obispo Alpas fue capturado. Munuza abandonó sus fortalezas en las Asturias y el dominio de Pelayo fue confirmado en la región. Él estableció un santuario a la Virgen María en Covadonga, donde todavía hoy se encuentra una iglesia en su honor. Este es nuestro relato más detallado de la batalla de Covadonga, ganada por Pelayo en 722. Nuevamente, los detalles de la batalla nos llegan de una fuente posterior,
la Crónica de Alfonso III. Sin embargo, los detalles básicos de los acontecimientos, una rebelión cristiana en las montañas cántabras, liderada por Palayo y que resultó en el establecimiento del reino asturiano, están respaldados por una carta de 812, la Crónica Profética de 883 y también por fuentes musulmanas. Ibn Hayyan nos cuenta que los cristianos de España no resistieron a los omeyas hasta que fueron incitados por, cito, un bárbaro despreciable llamado Palayo, quien huyó con sus seguidores a una alta montaña donde se alimentaban de miel silvestre. Isa ibn Ahmad al-Razi da prácticamente el mismo relato, y hay otros autores musulmanes que describen eventos similares. Los historiadores musulmanes de la época pasan por alto la victoria de Palayo en Copodonia, afirmando simplemente que las tropas musulmanas tuvieron dificultades para penetrar las montañas y por eso se retiraron, dejando a Palayo y a sus hombres a cargo de la región. Un cronista musulmán descarta la rebelión de Palayo como insignificante, escribiendo que son 30 bárbaros encaramados en una roca. Inevitablemente deben morir. En retrospectiva, este desprecio nos parece una tontería. No solo Palayo sobreviviría, sino que su reino se expandiría y con el tiempo expulsaría a los musulmanes de España por completo. Y, sin embargo, podemos entender cómo los cronistas musulmanes de la época temprana despreciaban a estos advenedizos cristianos. Los emires omeyas de Córdoba apenas consideraban que valía la pena prestar atención a este pequeño principado cristiano en las montañas del norte. La victoria de Palayo en Copodonia había sido un revés, pero solo un revés menor. Al final del siglo opuesto, los musulmanes dominaban la vasta extensión de España, y los herederos de Palayo y Asturias aún parecían poco importantes. Al este de las tierras de Palayo, un duque llamado Pedro gobernaba Cantabria. Su hijo Alfonso se casó con la hija de Palayo, Ermesinda, uniendo los dos reinos. La guerra civil entre los omeyas provocó que los bereberes abandonaran las llanuras del norte en 741. Esto permitió que el yerno de Palayo, Alfonso I de Asturias, avanzara hacia el sur hasta Coria. Para el año 754, Alfonso capturó todas las ciudades abandonadas por las guarniciones bereberes a lo largo de las extensas llanuras del Duero, tan al sur como Salamanca, Ávila y Segovia, y tan al este como Miranda de Ebro. Sin embargo, Alfonso estaba preocupado de no poder mantener estas ciudades en caso de un contraataque musulmán. Y así devastó la región, quemando todas las fortificaciones y llevándose a los cristianos locales con él a su dominio en el norte. Así, Alfonso dejó al sur varios cientos de millas cuadradas de territorio devastado. Durante siglos, el Valle del Duero permanecería como tierra de nadie, dividiendo los dominios cristianos y musulmanes. En los primeros años después de la conquista árabe de España, los omeyas mantuvieron una posición en el sur de Francia, centrada en Septimania. Pero la frecuente rotación de los emires en Córdoba impedía que los musulmanes prestaran mucha atención seria a la tierra más allá de los Pirineos. Pero finalmente, en el año 732, el emir Abd al-Rahman reunió un gran ejército en Pamplona. Primero, el emir derrotó a un rebelde musulmán, Munuza, en las montañas de los Pirineos orientales. Munuza había buscado ayuda del duque Odo de Aquitania, y al-Rahman decidió marchar hacia el norte para castigar al duque. Con sus tropas, el emir cruzó el paso de Raucasbias hacia Francia. Derrotó al duque Odo a orillas del Garona. Decidido a continuar la persecución, al-Rahman saqueó Burdeos y luego quemó la famosa iglesia de San Hilario en Poitiers. El emir ahora avanzó hacia el norte por la antigua calzada romana, con la intención de saquear el santuario de San Martín en Tours, sobre el Loira. Mientras avanzaba por el camino entre Poitiers y Tours, al-Rahman se encontró cara a cara con Carlos Martel y sus francos. Carlos estaba respondiendo a una súplica de ayuda del duque Odo. Martel era un comandante veterano y sus guerreros habían perfeccionado sus habilidades durante años de campañas. Era un oponente muy diferente a los visigodos indisciplinados que los omeyas habían enfrentado en España. Nuestros relatos más antiguos de la batalla que se libró ese día entre los omeyas y los francos nos llegan de la crónica mozárabe del año 754. Fue escrita en España en las 2 décadas posteriores a los acontecimientos y parece haberse basado principalmente en los testimonios de veteranos musulmanes de la campaña. Este es el relato que ofrece la crónica. Después de que cada bando atormentara al otro durante casi 7 días con incursiones,
finalmente prepararon sus líneas de batalla y pelearon ferozmente. Los pueblos del norte permanecieron inmóviles como un muro, manteniéndose unidos como un glaciar en las regiones frías, y en un abrir y cerrar de ojos, aniquilaron a los árabes con la espada. Los francos, superiores en número de soldados y fuertemente armados, mataron al emir Abd al-Rahman cuando lo encontraron, asestándole un golpe en el pecho. Pero de repente, a la vista de las incontables tiendas de los árabes, los francos envainaron sus espadas de manera despreciable, salvándose para luchar al día siguiente, ya que la noche había caído durante la batalla. Al amanecer, al salir de su propio campamento, los francos vieron las tiendas de los árabes todas dispuestas según sus toldos, tal como el campamento había sido instalado antes. Sin saber que todas estaban vacías y pensando que dentro de ellas había falanges de sarracenos listas para la batalla, enviaron exploradores a reconocer y descubrieron que todas las tropas de los árabes se habían ido. Todos habían huido silenciosamente durante la noche en formaciones cerradas, regresando a su propio país. Los francos, preocupados de que los sarracenos intentaran emboscarlos engañosamente en senderos ocultos, reaccionaron con lentitud y buscaron en vano por todas partes alrededor. Sin intención de perseguir a los sarracenos, se llevaron de regreso a su país los despojos y el botín, que repartieron de manera justa y estaban muy contentos. Esta es la breve descripción de la batalla. Nos llega del texto mozárabe escrito en Al-Ándalus. Nuestra fuente franca más antigua del continuador de Fredegario es aún más lacónica. Aquí está ese extracto. El príncipe Carlos desplegó audazmente a sus tropas contra los árabes y, como el guerrero que es, cayó sobre ellos. Con la ayuda de Cristo derribó sus tiendas lanzándose a la batalla para destrozarlos. Y cuando abatió y mató a su emir, Abd al-Rahman derrotó a sus fuerzas y así triunfó, victorioso sobre sus enemigos. Estos dos relatos tempranos son breves, pero nos brindan información crucial sobre la batalla. Está claro que los francos no estaban empleando caballería en gran número. La fuerza de Carlos Martel estaba compuesta principalmente por infantería. Los formó en una fuerte muralla de escudos en terreno elevado, con un río en su flanco. Carlos Martel eligió bien el terreno para su defensa, y la imagen del autor mozárabe de un glaciar es una metáfora poderosa para una falange de guerreros luchando a pie. La crónica mozárabe también deja claro que los francos eran muy disciplinados. Durante 7 días, Carlos mantuvo su posición, negándose a dejarse provocar por las escaramuzas de los árabes. Finalmente, cuando al-Rahman lanzó su caballería en un ataque cuesta arriba, los francos abatieron y destruyeron a las fuerzas árabes. La disciplina de los francos también se demuestra en su conducta después de la batalla. Lejos de ser una señal de debilidad, la vacilación de los francos para perseguir a los árabes derrotados indica un ejército disciplinado y experimentado. Con un poco de éxito, una fuerza indisciplinada tiende a dispersarse y lanzarse tras el botín, solo para ser emboscada por un destacamento oculto de sus enemigos. Los hombres de Martel se abstuvieron de tal imprudencia. No fue hasta la mañana, cuando se confirmó que el enemigo había sido destruido, Carlos permitió que sus tropas saquearan el campamento musulmán. Ambos relatos también coinciden en que al-Rahman murió en el combate. Esto señala el alcance de la victoria franca. Esta fue una derrota a gran escala y seria para los omeyas. Incluso durante el siglo VIII, la victoria de Martel en Tours se hizo ampliamente conocida y celebrada. A los pocos años, en la lejana Northumbria, el venerable Beda había oído hablar de la batalla y comentó que los sarracenos, que habían devastado la Galia, fueron castigados por su perfidia. La batalla de Tours ha sido durante mucho tiempo objeto de intenso estudio y discusión. Por un lado, se ha considerado una victoria clave para la cristiandad sobre el Islam, que evitó que Francia cayera ante las fuerzas musulmanas que ya habían absorbido España. Por otro lado, algunos comentaristas han argumentado que el califato omeya había alcanzado un límite natural en España y carecía de los recursos para dominar Francia. 2 años después, un ejército musulmán volvió a arrasar el Valle del Ródano, capturando Arles y Aviñón. Pero Carlos Martel volvió a salir y los empujó de regreso a Narbona. Martel y sus tropas luego derrotaron a una fuerza árabe de socorro enviada desde España. Sin embargo, la derrota de los musulmanes en Tours en 732 marcó efectivamente el fin de las incursiones a gran escala de los omeyas en Francia. Quedó claro que no podrían conquistar fácilmente ni siquiera continuar saqueando la región.
Carlos Martel y sus francos eran una fuerza a tener en cuenta y un serio factor disuasorio para los futuros comandantes omeyas. Pero además, los musulmanes tenían escasez de personal, ya que las conquistas en el norte de África y España habían agotado sus recursos. El conflicto civil dentro del Emirato de Córdoba debilitaría el dominio musulmán en Septimania. El hijo de Martel, Pepino el Breve, capturó Narbona de los omeyas en la década de 750. Con eso, el dominio musulmán fue erradicado en Francia, y los francos ahora estaban en posición de avanzar hacia el noreste de España. Historia de las Cruzadas Reales se está asociando con ChristianChannel.com. El canal cristiano ofrece el mejor contenido cristiano con miles de películas, programas infantiles y otros entretenimientos. El canal cristiano también es el hogar de Caballeros de la Cruz, una próxima serie dramática histórica de acción en vivo sobre las cruzadas, escrita por su servidor, Otasam Stephen Roberts. Si reservas una suscripción ahora en ChristianChannel.com usando el código promocional NIGHTS, obtendrás un 10% de descuento. Además, tu contribución irá directamente a financiar la primera temporada de la serie. Haz clic en el enlace de abajo para más detalles y no olvides usar el código promocional NIGHTS. A mediados del siglo VIII, los acontecimientos en el mundo musulmán en general tuvieron un impacto dramático en el dominio islámico en España. La dinastía omeya, que había gobernado el mundo islámico desde el 661, fue derrocada en el 750 por los abasíes, quienes persiguieron sin piedad a sus rivales. Sin embargo, un omeya, Abderramán, nieto del califa Hisham, escapó de las espadas abasíes. Huyó a través del norte de África y luego estableció contacto con los partidarios de su familia en España. Para agosto del 755, Abderramán estaba reuniendo un ejército y preparándose para establecer su poder en la península ibérica. Sin embargo, el gobernador actual de Al-Ándalus, Yusuf, estaba a punto de establecerse como un gobernante independiente. No tenía ninguna intención de ceder el poder a Abderramán. El encuentro decisivo llegó cuando Abderramán marchó con un ejército hacia Córdoba. Los dos rivales musulmanes se enfrentaron en batalla fuera de la ciudad. El 15 de mayo del 756, el ejército de Yusuf fue destruido. Abderramán entró triunfante en Córdoba, donde se proclamó emir. Había comenzado la era de un emirato independiente de Córdoba. Durante los siguientes 30 años, Abderramán trabajó diligentemente para asegurar su posición. Invitó a los omeyas refugiados a España y los colmó de favores. Organizó un ejército de mercenarios leales solo a él. Al principio, los bereberes lo apoyaron, pero eventualmente se rebelaron, convirtiéndose en la principal preocupación de su reinado. Los ataques guerrilleros de los bereberes atormentarían al emir hasta el año 776. Durante este periodo, el pequeño estado cristiano de Asturias apenas llamó la atención del emir. Sin embargo, durante este periodo, el reino de Asturias se desarrolló tanto territorial como culturalmente. Refugiados cristianos de las extensas tierras musulmanas continuaron desplazándose hacia el norte, aumentando la población de los pueblos asturianos. Abades y monjes llegaron desde las ciudades musulmanas y se establecieron como comunidades enteras en territorio cristiano. La creciente autoconfianza de Asturias se manifestó en Oviedo, donde un abad llamado Máximo fundó un importante monasterio en 761. Mucho más peligrosos para el poder de Córdoba eran los señores musulmanes independientes en sus fortalezas fronterizas, especialmente en el noreste. Los gobernadores en Zaragoza, Barcelona y Girona habían intentado durante mucho tiempo mantener a raya la autoridad de Córdoba. Ahora podían proclamar al emir como un rebelde ilegítimo contra el califa abasí. Agentes abasíes se acercaron a Suleimán, gobernante de Zaragoza, quien aceptó colaborar con ellos. Buscando otros aliados para reforzar su rechazo al dominio omeya, Suleimán incluso recurrió a una de las principales potencias cristianas de la época, Carlomagno, rey de los francos. Suleimán viajó a Paderborn, donde prometió someter Zaragoza al dominio franco. Carlomagno recibió con agrado esta petición. Sus preocupaciones estaban principalmente en Alemania e Italia, pero esto parecía ser una oportunidad para un éxito rápido y la expansión de su propio poder. Reuniendo a su ejército, el rey franco se preparó para marchar contra los omeyas y asegurar Zaragoza para su nuevo aliado abasí. En mayo de 778, el ejército franco marchó hacia el sur y cruzó los Pirineos. Después de ocupar Pamplona, Carlomagno avanzó hacia Zaragoza, pero las puertas de la ciudad permanecieron cerradas para él. Husein ibn Yahya, el lugarteniente de Suleimán que quedó a cargo de la ciudad, incumplió los términos de Suleimán y decidió resistir a los francos.
Aunque el ejército de Carlomagno no estaba equipado para un asedio prolongado, los francos intentaron tomar la ciudad. Zaragoza resistió. Carlomagno finalmente dio la orden de retirarse, destruyendo Pamplona en su camino de regreso. El 15 de agosto del año 778, el ejército de Carlomagno estaba en Roncesvalles. Densos bosques cubrían las laderas escarpadas. Tan angosto era este paso que el ejército franco se extendía por millas en columnas delgadas. Desde las cornisas superiores, una fuerza de vascos se escondía y observaba. Esperaron hasta el crepúsculo, cuando la mayor parte del ejército había atravesado el paso, y luego cayeron sobre la retaguardia, lanzándole rocas y flechas. Cuando la retaguardia se desbandó en medio de la confusión y se separó del ejército principal, los vascos se lanzaron sobre ellos. Aunque los francos resistieron y lucharon ferozmente, los vascos los superaron. Fue en esta emboscada donde murió Roldán, señor de las Marcas Bretonas. El heroísmo de Roldán en ese momento imposible se convertiría en leyenda dentro de la literatura europea. Para cuando Carlomagno se dio cuenta de lo que había sucedido, ya todo había terminado y los vascos se habían desvanecido en la noche. La canción épica de Roldán registra el lamento de Carlomagno por la pérdida de su amigo y compañero. Mi amigo Roldán, que Dios repose tu alma entre flores en el paraíso junto a toda la gloriosa hueste. Viniste a España con un señor cruel. No pasará un solo día de ahora en adelante sin que yo lamente tu pérdida. La campaña ibérica de Carlomagno fue una rara decepción en su larga carrera de triunfos. Abd al-Rahman fue quien más se benefició de ello. Después de la partida de los francos, Hussein mató a Suleimán, justo antes de que Abd al-Rahman llegara con un vasto ejército omeya para someter Zaragoza. Una vez que la ciudad cayó, Hussein fue arrastrado ante el emir y ejecutado por rebelión. Zaragoza se convirtió en la fortaleza más importante del norte para el emir de Córdoba. Sin embargo, las ambiciones francas en la península ibérica continuaron. Carlomagno se dio cuenta de que avanzar en su frontera sur requeriría un poco más de paciencia. Capturó Girona de los moros en 785. Este fue el primer paso en el avance franco hacia Barcelona. 3 años después, en 788, Abd al-Rahman, emir de Córdoba, estaba muerto. Un gobernante de notable energía y visión logró forjar una España omeya independiente y poderosa a pesar de la oposición abasí. También sentó las bases para la futura gloria de Córdoba como una de las joyas del mundo musulmán, iniciando la construcción de la Gran Mezquita. A pesar de su éxito, se negó a asumir el título de califa, y sus sucesores evitarían tal afirmación durante casi 200 años. Por el momento, el califa abasí era conmemorado en la mezquita de Córdoba. El nuevo emir era Hisham I, hijo de al-Rahman, quien tomó el trono en 788. Reconocido por su piedad y sus obras de caridad, su reinado fue un periodo de estabilidad general. Un gobernante culto, Hisham cooperó estrechamente con los juristas maliquíes, quienes adoptaron un enfoque riguroso hacia el Corán y la ley. La escuela maliquí llegó a dominar el pensamiento jurídico y teológico del emirato, ejerciendo gran influencia en los asuntos públicos. La paz general en el dominio musulmán permitió a Hisham enviar partidas de incursión anuales al norte cristiano. Estas incursiones fueron devastadoras para el territorio cristiano rural y empobrecido. Las fuerzas asturianas a menudo estaban completamente superadas. Las ciudades quedaban en ruinas y miles de cristianos eran llevados como esclavos al territorio omeya. El poder militar musulmán era tan abrumador en ese momento que el rey asturiano, Barmura, abdicó en favor de su primo Alfonso II, conocido en la historia como el Casto. Alfonso II ha sido considerado durante mucho tiempo como uno de los monarcas más destacados de la era asturiana. Sin duda, asumió el trono durante un periodo de crisis y demostró su valía frente a la adversidad. En 794, 2 ejércitos omeyas distintos entraron en territorio asturiano, devastando Álava y Oviedo respectivamente. Alfonso II reunió a sus fuerzas. Se enfrentó a los musulmanes en la batalla de los Lodos y los derrotó, matando al general moro Abd al-Malik. Decidido a vengar esta derrota, Hisham envió otro ejército contra Asturias en 795. Los musulmanes devastaron el centro de Asturias mientras Alfonso se vio obligado a retirarse con sus tropas al Valle del Nalón. Los omeyas regresaron de nuevo en 797 para saquear Castilla. En 796 Hisham murió.
le sucedió al-Hakam I, cuyo reinado proporcionaría un respiro al norte cristiano de las incesantes incursiones de los omeyas. Porque el gobierno de al-Hakam fue un periodo de turbulencia para el Emirato de Córdoba, plagado de rebeliones de los poderosos señores musulmanes en las fronteras. Así, después del año 797, Córdoba era menos capaz de enviar grandes expediciones de incursión al territorio cristiano. Estoy creando una serie de drama histórico en acción real sobre las cruzadas llamada Caballeros de la Cruz, disponible exclusivamente en el nuevo servicio de streaming christianchannel.com. Ustedes pueden ayudarnos a hacerlo realidad. Hagan clic en el enlace de abajo, vayan a christianchannel.com, suscríbanse por un año. Usen el código promocional NIGHTS. Obtendrán un 10% de descuento, además su suscripción irá directamente a ayudarnos a financiar Caballeros de la Cruz. Este es un proyecto emocionante. Esta es nuestra oportunidad de crear finalmente una representación precisa y poderosa de las cruzadas. Ayúdenos a hacerlo realidad. Hagan clic en el enlace de abajo.